Ellos caminaron con Jesús, fueron testigos de sus milagros y llevaron su mensaje al mundo, pero sus destinos fueron marcados por el sacrificio. ¿Cómo terminaron sus vidas los 12 apóstoles? Cuando Jesús llamó a sus 12 apóstoles, les dio una misión que cambiaría el mundo para siempre, llevar su mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Pero esta tarea no fue fácil. Todos ellos enfrentaron persecución, sufrimiento y, en la mayoría de los casos, una muerte cruel por proclamar el Evangelio. A pesar del peligro, ninguno de ellos retrocedió. Estaban convencidos de que Jesús era el Mesías y de que su resurrección era la prueba suprema de su divinidad. Sus vidas y sus muertes se convirtieron en un testimonio de fe inquebrantable que sigue inspirando a millones hasta el día de hoy. A continuación, exploraremos el destino de cada uno de los apóstoles, basándonos en la tradición cristiana, los escritos históricos y las referencias bíblicas. Simón Pedro, también conocido simplemente como Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús y el líder de los 12 apóstoles. Originalmente un pescador de Betsaida, su vida cambió radicalmente cuando Jesús lo llamó diciendo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres», Mateo 4:19. A lo largo de su caminar con Cristo, Pedro demostró ser un hombre apasionado, de gran fe, pero también de debilidades humanas. Fue el primero en reconocer abiertamente la divinidad de Jesús, declarándolo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Mateo 16:16. Una confesión que llevó al Señor a darle un rol central en la iglesia naciente: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia», Mateo 16:18. Sin embargo, a pesar de su devoción, Pedro también protagonizó uno de los momentos más dolorosos de los evangelios, la negación de Cristo 3 veces antes de la crucifixión, Lucas 22, 61-62. Tras la resurrección, Jesús restauró a Pedro con un encargo especial: «Apacienta mis ovejas», Juan 21, 15-17, confiándole la misión de guiar a sus seguidores. Desde ese momento, Pedro se convirtió en un líder fundamental en la expansión del Evangelio, predicando con valentía en Jerusalén, Samaria, Antioquía y otras regiones del Imperio Romano. Pedro desempeñó un papel clave en la iglesia primitiva. Predicó el primer gran sermón en Pentecostés, donde miles de personas se convirtieron, Hechos 2, 14-41, y fue testigo de milagros extraordinarios, como la curación de un paralítico en la puerta del templo, Hechos 3, 1-10. Su ministerio lo llevó eventualmente a Roma, la capital del imperio, donde estableció una fuerte comunidad cristiana en un tiempo de creciente hostilidad hacia los seguidores de Jesús. Durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron brutalmente perseguidos, especialmente después del gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, cuando Nerón culpó a los cristianos del desastre para desviar la atención de su propia negligencia. En ese contexto, Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición cristiana, cuando Pedro fue sentenciado a morir por crucifixión, hizo una petición especial: no quería morir de la misma manera que su maestro, pues no se consideraba digno de ello. En respuesta, los verdugos romanos lo crucificaron boca abajo, una muerte aún más dolorosa y prolongada que la crucifixión tradicional. Este martirio ocurrió en el Circo de Nerón, un lugar de espectáculos y ejecuciones públicas ubicado en la colina del Vaticano. Se cree que su cuerpo fue enterrado cerca de este sitio, y más tarde, sobre su tumba, se construyó la Basílica de San Pedro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El sacrificio de Pedro dejó una huella imborrable en la iglesia. Fue un testimonio de fe, humildad y transformación, de ser un simple pescador, impulsivo y temeroso, a convertirse en un pilar fundamental del cristianismo, dispuesto a morir por su Señor. 2. Santiago el Mayor. Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y hermano de Juan, fue uno de los primeros discípulos en ser llamado por Jesús mientras pescaba en el mar de Galilea. Junto a su hermano, dejó todo para seguir al Maestro, ganándose junto con él el sobrenombre de hijos del trueno, Marcos 3:17, posiblemente por su carácter apasionado y su ímpetu.
Santiago estuvo presente en algunos de los momentos más trascendentales del ministerio de Jesús, como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración en el monte y la oración en Getsemaní antes de la crucifixión. Su cercanía con Cristo y su fervor por el Evangelio lo convirtieron en un líder clave entre los apóstoles. Después de la resurrección de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, Santiago se dedicó a predicar con valentía, especialmente en Jerusalén. Su ministerio llamó la atención de las autoridades judías y romanas, lo que lo llevó a ser el primer apóstol en enfrentar el martirio. Según el relato bíblico en Hechos 12, 1-2, el rey Herodes Agripa I, buscando ganar el favor de los judíos, ordenó su ejecución. Herodes hizo matar a espada a Santiago. Esto ocurrió alrededor del año 44 después de Cristo, convirtiéndolo en el primer apóstol en morir por su fe. Una tradición temprana señala que el soldado encargado de su custodia quedó tan conmovido por la valentía y la fe de Santiago que, arrepentido, se convirtió al cristianismo en ese mismo momento y fue ejecutado junto a él. Además, según la tradición española, tras su muerte, sus discípulos habrían llevado su cuerpo a la península ibérica, donde hoy se encuentra la famosa Catedral de Santiago de Compostela, un importante centro de peregrinación cristiana. Su vida y martirio lo convirtieron en un símbolo de entrega absoluta al Evangelio y en un testimonio de que la fe en Cristo vale más que la vida misma. Juan, conocido como el discípulo amado, fue uno de los más cercanos a Jesús y el único de los 12 apóstoles que no murió como mártir, aunque sufrió intensamente por su fe. Junto con su hermano Santiago, era hijo de Zebedeo y formaba parte del círculo íntimo de Cristo, presenciando eventos clave como la transfiguración, la última cena y la crucifixión, donde Jesús le encomendó el cuidado de su madre María, Juan 19, 26-27. Después de la resurrección, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, predicando principalmente en Asia Menor, especialmente en Efeso. Según la tradición, durante la persecución del emperador Domiciano, Juan fue arrestado y llevado a Roma, donde intentaron ejecutarlo sumergiéndolo en aceite hirviendo. Sin embargo, de manera milagrosa, salió ileso, lo que asombró a todos y llevó a su exilio en la isla de Patmos, un lugar desolado donde los romanos enviaban a prisioneros políticos y religiosos. Allí, recibió las visiones del Apocalipsis, escribiendo el libro que revelaría el destino final de la humanidad y la victoria de Cristo sobre el mal. Tras la muerte de Domiciano, Juan fue liberado y regresó a Efeso, donde continuó enseñando y escribiendo. Escribió el Evangelio de Juan y 3 cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Su énfasis en el amor de Dios y la unidad entre los creyentes marcó su legado. Finalmente, murió de anciano, probablemente a finales del siglo I, siendo el único de los apóstoles que falleció por causas naturales. Su vida es un testimonio de resistencia, fidelidad y amor inquebrantable por Cristo, dejando un impacto duradero en la historia del cristianismo. Andrés, hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús, ya que inicialmente era discípulo de Juan el Bautista antes de reconocer a Cristo como el Mesías. Fue él quien llevó a su hermano Pedro a Jesús, demostrando su carácter evangelizador desde el principio, Juan 1, 40-42. A lo largo del ministerio de Jesús, Andrés participó en momentos clave, como la multiplicación de los panes y los peces, donde mostró su iniciativa al señalar a un niño con los pocos alimentos disponibles, Juan 6, 8-9. Después de la resurrección de Cristo, Andrés se convirtió en un ferviente predicador del Evangelio, llevando el mensaje a regiones como Escitia, Grecia y Asia Menor. Su ministerio fue poderoso, pero también peligroso, ya que enfrentó persecución en varias ocasiones. Finalmente, en la ciudad de Patras, en Grecia, fue arrestado por orden del gobernador romano Egeas, quien lo condenó a morir crucificado. Sin embargo, en lugar de ser clavado en una cruz tradicional, fue atado a una cruz en forma de X, una estructura que hoy se conoce como la Cruz de San Andrés. Esta posición hacía que su agonía fuera más prolongada, pero en lugar de quejarse, Andrés aprovechó cada momento para seguir predicando a la multitud que lo rodeaba.
Se dice que pasó 2 días proclamando el Evangelio desde la cruz, instando a la gente a creer en Cristo hasta que finalmente murió. Su valentía y su testimonio dejaron una marca imborrable en la Iglesia, y con el tiempo se convirtió en el santo patrón de Escocia, Rusia y Grecia. Su cruz en forma de X se convirtió en un símbolo cristiano que perdura hasta hoy, recordando su sacrificio y su incansable labor para difundir el mensaje de Jesús hasta el último aliento. Felipe fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús, originario de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue un apóstol con una gran curiosidad espiritual y un deseo ferviente de llevar a otros a Cristo, como se ve cuando presentó a Natanael ante Jesús, diciéndole, «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley». Juan 1:45. Durante el ministerio de Jesús, Felipe tuvo un papel activo en varios momentos clave, como cuando preguntó cómo alimentar a la multitud antes de la multiplicación de los panes y los peces, Juan 6, 5-7. Después de la resurrección, Felipe se dedicó a predicar el Evangelio en diversas regiones, llevando el mensaje de Cristo a Frigia, en la actual Turquía. En la ciudad de Hierápolis, su ministerio tuvo un gran impacto, logrando muchas conversiones, incluida la esposa de un importante procónsul romano. Esto provocó la ira de las autoridades, y Felipe fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, fue crucificado boca abajo alrededor del año 80 después de Cristo, aunque algunos relatos indican que antes de morir también fue apedreado. Se dice que incluso en medio de su martirio, Felipe siguió predicando y orando por sus verdugos, demostrando su inquebrantable fe en Cristo. Su legado perduró en la comunidad cristiana de Hierápolis, que se convirtió en un importante centro de fe en los siglos posteriores. Su valentía y entrega al Evangelio lo convirtieron en un ejemplo de dedicación total a la causa de Cristo, dispuesto a dar su vida para que otros conocieran la verdad del Evangelio. Bartolomé, también identificado como Natanael en los Evangelios, fue presentado a Jesús por Felipe y, al principio, dudó, diciendo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Juan 1:46. Sin embargo, tras su primer encuentro con Cristo, reconoció su divinidad, lo que llevó a Jesús a decirle, «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», Juan 1:47. Desde ese momento, Bartolomé se convirtió en un fiel seguidor de Cristo, siendo testigo de sus enseñanzas, milagros y, finalmente, de su resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Bartolomé se dedicó a llevar el Evangelio a tierras lejanas, viajando hasta la India, Mesopotamia, Persia y, finalmente, Armenia, donde tuvo un impacto significativo en la conversión de muchas personas al cristianismo. Su predicación atrajo la atención de las autoridades, especialmente tras lograr la conversión del rey Polimio de Armenia, lo que enfureció a los sacerdotes paganos. Estos, en su intento de frenar la expansión del cristianismo, convencieron al hermano del rey, Astiages, de ordenar su ejecución. Su martirio fue brutal y despiadado. Según la tradición, Bartolomé fue arrestado y sometido a una de las formas más crueles de ejecución, fue desollado vivo antes de ser decapitado. A pesar del sufrimiento extremo, se dice que nunca negó su fe y que su valentía impactó profundamente a quienes presenciaron su martirio. Su sacrificio marcó la historia del cristianismo en Armenia, que más tarde se convirtió en la primera nación en adoptar oficialmente el cristianismo como religión. Su legado perdura, y hoy en día es considerado el santo patrón de Armenia y de diversas profesiones, como los curtidores y carniceros, debido a la forma en que fue martirizado. Tomás, conocido como el incrédulo, es recordado por su escepticismo ante la resurrección de Jesús cuando se negó a creer hasta ver y tocar sus heridas. Sin embargo, cuando Jesús se le apareció y le mostró sus manos y su costado, Tomás exclamó, «Señor mío y Dios mío». Juan 20:28, a lo que Jesús respondió, «Porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. A partir de ese momento, su fe se fortaleció y se convirtió en un apóstol valiente y comprometido con la expansión del Evangelio. Después de la ascensión de Jesús, Tomás viajó a tierras lejanas para predicar, llevando el mensaje de Cristo hasta la India,
donde fundó comunidades cristianas que perduran hasta hoy. Según la tradición, su misión fue especialmente exitosa en el sur del país, donde convirtió a muchos, incluyendo a miembros de la nobleza local. Sin embargo, su influencia provocó la ira de los sacerdotes paganos, quienes lo consideraban una amenaza para sus creencias. Finalmente, fue atacado por un grupo de hombres y traspasado con lanzas, muriendo como mártir por su fe. Se dice que su martirio ocurrió en Milapore, en la actual ciudad de Chennai, donde se encuentra la Basílica de Santo Tomás, un lugar sagrado que conmemora su legado. Hasta el día de hoy, existen comunidades cristianas en la India que se identifican como descendientes espirituales de los primeros convertidos de Tomás, testimoniando la huella imborrable que dejó con su predicación y sacrificio. Su historia nos recuerda que la duda puede transformarse en una fe inquebrantable cuando se encuentra con la verdad de Cristo. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. Su oficio lo hacía despreciado por los judíos, pues los publicanos eran considerados traidores al servicio de Roma. Sin embargo, cuando Jesús pasó junto a su puesto de cobro y le dijo, «Sígueme», Mateo dejó todo inmediatamente y lo siguió, Mateo 9:9. Más tarde, organizó un gran banquete en su casa, donde Jesús compartió con pecadores y publicanos, demostrando su misión de buscar a los que necesitaban salvación, Mateo 9:10-13. Después de la resurrección de Cristo, Mateo dedicó su vida a predicar el Evangelio, viajando por diversas regiones, incluyendo Persia y Etiopía. Además, escribió el Evangelio según Mateo, dirigido especialmente a los judíos, resaltando cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Su mensaje tuvo un gran impacto en Etiopía, donde logró muchas conversiones, pero también enfrentó una fuerte oposición por parte de los líderes religiosos y políticos. Según algunas tradiciones, Mateo fue asesinado con una espada mientras celebraba la Santa Cena, convirtiéndose en mártir por su fe. Su valentía y dedicación al Evangelio dejaron una huella imborrable en la iglesia primitiva, y su legado continúa hasta hoy, especialmente a través de su Evangelio, que sigue siendo una de las principales fuentes sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Santiago el Menor, hijo de Alfeo, fue uno de los 12 apóstoles y un líder clave en la iglesia primitiva de Jerusalén. A menudo se le distingue de Santiago, el hermano de Juan, y es considerado por muchos como el autor de la Carta de Santiago, un libro del Nuevo Testamento que enfatiza la importancia de las obras como evidencia de la fe. Santiago 2:17. Su vida estuvo marcada por la humildad y el compromiso con la comunidad cristiana, siendo conocido por su devoción a la oración y su justicia. Como líder de la iglesia en Jerusalén, Santiago jugó un papel importante en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15, donde se debatió si los gentiles convertidos debían seguir la ley de Moisés. Su sabiduría y autoridad ayudaron a establecer el mensaje de que la salvación era por gracia, sin necesidad de cumplir con las tradiciones judías. Sin embargo, su liderazgo y el crecimiento del cristianismo provocaron la ira de las autoridades judías. Según la tradición, fue llevado a la parte más alta del templo y obligado a renunciar a su fe en Jesús. Al negarse, lo arrojaron desde la altura, pero al sobrevivir a la caída, lo golpearon brutalmente con un garrote hasta matarlo. Su martirio ocurrió alrededor del año 62 después de Cristo. Su testimonio y su carta continúan inspirando a los creyentes hasta el día de hoy, recordándonos que la fe verdadera se demuestra con acciones y que el compromiso con Cristo vale más que la propia vida. Judas Tadeo, también conocido como Tadeo o Lebeo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y es mencionado en los evangelios como Judas, no el Iscariote, Juan 14:22, para distinguirlo de Judas Iscariote. Era primo de Jesús y hermano de Santiago el Menor, lo que lo vinculaba directamente con la familia de Cristo. Durante su tiempo con Jesús, aunque no tuvo un papel tan prominente como Pedro o Juan, hizo una pregunta crucial en la última cena: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Juan 14:22, mostrando su deseo de comprender el plan de Dios.
Después de la resurrección, Judas Tadeo se dedicó a la predicación del Evangelio, viajando por diversas regiones, incluyendo Mesopotamia y Persia, donde llevó el mensaje de Cristo junto con Simón el Celote. Su ministerio fue poderoso y logró muchas conversiones, lo que provocó la furia de los sacerdotes paganos, quienes lo veían como una amenaza para sus creencias. Finalmente, fue arrestado y sufrió una muerte brutal. Según la tradición, primero fue golpeado con garrotes hasta quedar gravemente herido y luego fue decapitado, convirtiéndose en mártir por su fe en Cristo. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, y hoy en día es venerado como el santo de las causas difíciles y desesperadas, siendo una de las figuras más queridas en la devoción cristiana. Su valentía y sacrificio nos recuerdan la importancia de mantenerse firmes en la fe, sin importar las adversidades. Simón el Celote fue uno de los apóstoles más enigmáticos, y su sobrenombre Celote sugiere que antes de seguir a Jesús pudo haber pertenecido a un grupo judío radical que buscaba la liberación de Israel del dominio romano. Sin embargo, tras conocer a Cristo, dejó atrás cualquier lucha política para dedicar su vida a la predicación del Evangelio. Aunque en los Evangelios no se le menciona con tanta frecuencia como a otros apóstoles, su compromiso con la fe fue inquebrantable. Después de la resurrección de Jesús, Simón llevó el mensaje del Evangelio a diversas regiones, incluyendo Egipto, África del Norte y Persia. Allí enfrentó gran oposición por parte de los líderes religiosos y gobernantes paganos, quienes lo veían como una amenaza para sus creencias y costumbres. Las circunstancias exactas de su muerte varían según las tradiciones. Algunos relatos afirman que fue aserrado en dos, similar al destino que, según la tradición judía, sufrió el profeta Isaías. Otras fuentes sugieren que fue crucificado, al igual que su maestro. En ambos casos, su martirio fue un testimonio de su fe inquebrantable y su disposición a morir por Cristo. A pesar de la incertidumbre sobre los detalles de su muerte, su legado es claro, un hombre que pasó de ser un revolucionario político a un ferviente mensajero del reino de Dios, demostrando que el verdadero cambio y la libertad solo se encuentran en Cristo. Judas Iscariote suicidió por remordimiento, una lección de arrepentimiento y desesperación. Judas Iscariote es conocido en la historia cristiana como el discípulo que traicionó a Jesús. Según el Evangelio de Mateo, acordó entregar a su maestro por 30 piezas de plata, un precio simbólicamente bajo, ya que en el Antiguo Testamento esa cantidad equivalía al valor de un esclavo, Éxodo 21, 32. Sin embargo, tras ver que Jesús había sido condenado, fue presa de un profundo remordimiento, Mateo 27, 3. En un intento desesperado por deshacer su traición, Judas devolvió las monedas a los sacerdotes, confesando, «He pecado entregando sangre inocente», Mateo 27, 4. Pero su culpa no encontró alivio, pues los líderes religiosos lo despreciaron y rechazaron su intento de restitución. Al no hallar consuelo, Judas se ahorcó, Mateo 27, 5. Su muerte es descrita con más detalles en Hechos 1, 18, donde se menciona que su cuerpo cayó y se abrió en medio. Esta discrepancia ha llevado a diferentes interpretaciones sobre cómo ocurrió exactamente su final. El destino de Judas nos deja profundas reflexiones, el peso de la culpa sin un verdadero arrepentimiento puede llevar a la desesperación más extrema. A diferencia de Pedro, quien también negó a Jesús pero encontró perdón, Judas no buscó reconciliación con Dios. Su historia sigue siendo un recordatorio del peligro de endurecer el corazón y de no acudir a la gracia divina en tiempos de error y desesperación. El legado de los apóstoles, hombres que dieron su vida por la verdad. Cada uno de estos hombres, con la excepción de Judas Iscariote, entregó su vida por la causa de Cristo. No murieron por una mentira, sino por la convicción absoluta de que Jesús había resucitado y era el Hijo de Dios. Sus muertes no fueron en vano. Gracias a su valentía, el Evangelio se extendió por el mundo y hoy, más de 2000 años después, millones de personas siguen creyendo en el mensaje que ellos proclamaron con su sangre. Ahora, la pregunta es: ¿qué estarías dispuesto a hacer por la verdad del Evangelio?